El día de hoy vamos a platicar sobre el primer capítulo del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Este libro transmite la experiencia de más de 500 hombres de gran riqueza que comenzaron desde abajo sin otra cosa que dar a cambio de riqueza salvo pensamientos, ideas y planes organizados. En el prefacio también comentan que Dale Carnegie le transmitió los conocimientos que tenía a Napoleon Hill sobre cómo realizar riqueza, y Napoleon Hill se dedicó a investigar posteriormente estas ideas que Dale Carnegie le había dado, y estudió varios casos de personas que habían logrado conseguir riqueza en Estados Unidos. El libro fue inspirado por Andrew Carnegie después de que consiguió su fortuna y se retiró. Fue escrito por el hombre a quien Carnegie le reveló el secreto de su asombrosa riqueza, el mismo hombre a quien los 500 hombres ricos revelaron el origen de sus riquezas. A mí me gusta bastante este libro porque los principios de los que nos hablan, si bien nos hablan de cómo obtener riqueza, también se pueden aplicar a cualquier otra cosa. En el primer capítulo dice el hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison. Me parece interesante que para lograr algo, no importa lo que sea, de primero debemos de pensar la forma de realizarlo. Y para pensar la forma de realizarlo, de primero tenemos que creer que es posible. Luego nos da la primera idea que apunté, que dice los pensamientos son cosas. Y luego dice que los pensamientos son cosas poderosas que pueden después materializarse. Nos cuenta la historia de Edwin Burns, que quería asociarse con Edison. Nos dice que algo importante era que el deseo de Burns era un deseo definitivo. Él no quería trabajar para Edison, quería ser socio de él. Nos narra un poco las dificultades que tenía al inicio para lograr esto y cómo las superó. Estas dificultades bastarían para haber desalentado a la mayoría de los hombres de hacer algún intento por materializar su deseo. Pero el suyo no era un deseo ordinario. Él estaba tan decidido a encontrar una manera de materializarlo que se fue a East Orange en un tren de carga. Se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido para hacer negocios con el inventor. Al referirse al primer encuentro con Burns, el señor Edison dijo, años más tarde, estaba ante mí, parecía un simple vagabundo, pero había algo en la expresión de su rostro que daba la impresión de que estaba decidido a conseguir aquello que había venido a buscar. Yo había aprendido, tras años de experiencia con los hombres, que cuando alguien desea realmente algo de un modo tan profundo, que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta, con el fin de conseguirlo, seguramente lo conseguirá. Le di la oportunidad que me pidió, porque vi que había tomado la decisión de perseverar, hasta lograrlo. Los acontecimientos posteriores demostraron que no cometí ningún error. Lo que yo me he dado cuenta de un tiempo para acá es que para lograr una meta grande que nosotros tengamos, tenemos que tener una convicción bastante fuerte, ya que lo más probable que pase es que cuando nosotros empecemos a caminar hacia nuestra meta, hayan dificultades. Y si no tenemos la convicción suficiente, esas dificultades van a hacer que lleguemos hasta ese punto. Mientras que si nosotros tenemos una convicción muy grande de alcanzar lo que queremos, vamos a tener la voluntad suficiente para ver las dificultades, trabajar en ellas y sobrepasar esas dificultades para en algún momento llegar hacia donde queremos llegar. Luego nos cuentan la historia de otro hombre que quería extraer oro de la tierra. Entonces compró la maquinaria adecuada para hacer esto y empezó a excavar la tierra para conseguir oro. Consiguió un poco de oro, pero después lo que se encontró fue con tierra, creyendo que se había acabado completamente el oro. Escarbaron un poco, pero seguían encontrando tierra. Entonces dijeron, bueno, hasta aquí llegó el oro, obtuvieron pérdidas porque no recuperaron el capital que habían invertido para comprar la maquinaria y vendieron la maquinaria como chatarra. La persona que compró la maquinaria como chatarra se asesoró de alguien y de un ingeniero, creo yo, y el ingeniero les dijo de que lo que había ahí era una falla, entonces que tenían que seguir escarbando y que iban a llegar a más oro. Entonces esta persona siguió escarbando, el chatarrero, ¿verdad?, que había comprado la chatarra, y encontró mucho oro. Entonces la historia dice que la primera persona
se quedó a 6 pies del oro. Napoleon Hill nos cuenta que compró un diccionario y lo primero que hizo fue ir a buscar la definición de la palabra imposible y la arrancó, porque él nos hace la exhortación de que analicemos si hay algo realmente imposible, o digamos si vale la pena que nosotros pensemos en la imposibilidad de las cosas y no la posibilidad. Y nos cuenta la historia de Henry Ford, que quería tener un motor con 8 cilindros, el motor V8, y los ingenieros le decían que era imposible realizarlo, ¿verdad? Y Ford les decía, igual lo quiero. Entonces los ingenieros tenían dos opciones: ponerse a trabajar en el diseño del motor o básicamente renunciar, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a trabajar en el diseño y cuenta la historia de que se tardaron 6 meses y no obtuvieron resultado alguno. Y Ford les decía, miren, pero es que yo lo quiero, no importa cuánto se tarden. Entonces se tardaron otros 6 meses y seguían sin resultados. Pero llegó el momento en que lo consiguieron. Consiguieron el motor V8 y ahora es muy utilizado en varios vehículos. Pero vamos a que la historia dice que al final Ford tuvo éxito, digamos, en el sentido de que no pensó en la imposibilidad de conseguir algo, aunque se lo dijera un experto, digamos, sino que él sabía que era posible. Solo había que asignar los recursos necesarios y tener la convicción necesaria que se iba a lograr. Luego agrega una frase de Henley: tú eres el dueño de tu destino y el capitán de tu alma. Y nos agrega: debería habernos informado que somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Gracias por haber visto este video, y yo creo que si nosotros no ejercitamos nuestra mente, se nos empieza a atrofiar. Entonces, como no quiero que se les atrofie su mente, quiero que aquí en los comentarios me escriban qué creen ustedes, o antes de ver este video, qué creían ustedes que no pueden lograr o tener, y vamos a empezar a trabajar en sus pensamientos. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos y escríbanme en sus comentarios de qué quieren que platiquemos en el siguiente video. Adiós.